contra el franquismo no solamente tiene las buenas intenciones dentro y fuera de la fábrica, dentro y fuera de la universidad, es necesario también una infraestructura oculta en donde se produzcan pues, toda una serie de elementos técnicos que permitan entrar y salir la frontera, que permita pues, burlar la aduana, en que permita que muchos dirigentes, hombres, mujeres, que están siendo buscados por la policía con sus gafas, con su pelo, con sus orejas, con su barba, pues puedan ser pues, distorsionada su imagen a través de mensajes falsos, a través de pasaportes falsos. En una palabra, que el Partido Comunista de España posiblemente haya sido de las organizaciones europeas que tenía una infraestructura mejor montada a nivel europeo. Esa infraestructura la tenía montada fundamentalmente en París. E independientemente que estábamos en relación con otros puntos de Europa para el abastecimiento de determinado tipo de materiales, sin embargo, la dirección del Partido Comunista controlaba muy bien a través de su núcleo de organización, de seguridad, este tipo de mecanismos, Tengo conmigo una vulgar cartera. Con esta vulgar cartera hemos pasado muchas veces la frontera, ¿verdad? Es una cartera donde llevas libros, donde llevas documentos, y sin embargo, en esta cartera, si la abrimos, pues bueno, pues aparece un libro, La isla del tesoro de Stevenson, quien no la conoce, pues aparece pues, una agenda de notas, ¿verdad? Y aparecen pues otras cosas, como pueden ser pues carteritas interiores para meter el dinero, para meter el pasaporte, o aparece pues otro tipo de carteras también para meter dinero, para meter el pasaporte. Y bueno, pues aparece también pues una navajita, y con esa navajita lo que haces es, te metes en un bar antes de llegar a la frontera, a San Sebastián, por ejemplo, le das la vuelta a la cartera, y entonces aquí en la cartera tiras con el rabito tiras, entonces te parece que, parece que no quieres salir, y tiras, dejas la cosita y te aparece esto, sale esto, entonces aparece aquí el hueco del fondo de la cartera, y en el hueco del fondo de la cartera metes tu pasaporte normal y sacas tu otro pasaporte o la documentación que sea, sacas el otro pasaporte. Entonces vemos, por ejemplo, que este pasaporte que tengo aquí, que guardo como recuerdo, este es un documento que ha sido hecho mano a mano, ¿verdad?, por los diferentes camaradas del Departamento de Falsificación del partido, que tenía su centro de trabajo fundamental, junto con otros, en París. Este es uno de los míos, por ejemplo. Bueno, pues aquí estoy yo, que me llamo, soy ingeniero, soltero, natural de La Coruña, y que vive en Santander. Yo nunca he vivido en Santander, ni soy de La Coruña, ni soy ingeniero naval. Y aquí yo pues me llamaba como Rafael Martín Piñeiro, y esto está firmado por el comisario jefe José Antonio Rubio Remins de Santander, con su propia firma. Bueno, pues ahora aquí pues están pasados los pases correspondientes de época, ¿verdad? ¿Qué hacíamos cada uno de nosotros? Había quien era experto en papel, en el cartonaje del papel, en el carteo del papel. El carteo es el sonido, la musicalidad del papel. Había quien era experto en la transparencia, ¿verdad?, en los aceites que imprimían para que apareciese la bandera nacional. Había expertos en firmas. Yo, por ejemplo, era experto en grafología, era experto en firmas, entonces me conocía casi de memoria, las firmas de los jefes de policía de casi toda España. Claro, teníamos referencias y había que estudiarse muy bien la firma previamente. Cada firma responde a un carácter, ¿verdad? La mano es el carácter de cada uno, el rasgo, el ductus que se llama. Tengo firmados
cantidad de pasaportes. Tengo otros pasaportes también, pero bueno, no viene al caso, no voy ahora aquí a traer todos los pasaportes que yo tenía. Aquí veis a otro, Carlos Núñez, que de aquella se llamaba Pedro Nogueira Gómez, de nacionalidad española, que vivía en Barreiras, en La Coruña, era empleado y estaba firmado por el director general de no sé dónde, firmado por José Carlos Santamaría Gómez, de La Coruña, jefe de policía. Y esto también ha servido, naturalmente, pues, para pasar fronteras, etcétera, etcétera. Teníamos eso y teníamos también pues, carnés de identidad, que no sé por dónde puede andar. Aquí, por ejemplo, tenemos uno, hacíamos carnés de identidad, falsificábamos carnés de identidad, con todas las de la ley, con los huellitos, con todo, con las firmas de la policía. Cuidado, esto hoy lo digo porque sé que ha pasado el tiempo y esto es motivación histórica de investigación, que es necesario que se sepa. Es decir, no era únicamente la heroicidad de quien estaba en la fábrica o en la cátedra de la Universidad Complutense, era también todo el aparataje oculto que tenía el Partido Comunista para poder pasar la frontera, para que no cogiesen pues, la policía a quien perseguía. Después teníamos otro elemento que era el elemento de las claves. Las claves, por ejemplo, pues las claves, esto era complicado porque era un dirigente político, por ejemplo, de Madrid, o de Santander, o de Granada, o de Barcelona, tenía cartas normales. Estas cartas normales tenían toda una serie de claves, ¿verdad? Claves que a través de un libro allá, en donde fuera, en Praga, en París, en Marsella, y otro libro aquí, en Ávila, en Cuenca o donde fuera, a través de claves, con el libro, pues resulta que nos movíamos perfectamente. Al llegar un nombre y teníamos que decir Antonio Cabrera, por ejemplo, pues bueno, pues poníamos la clave de la A, pues es la fila número tantos, la letra número tantos, una A. La N, la fila número tantos, la letra número tantos, la N. Imaginaos eso hasta deletrear Antonio Cabrera. Es decir, las claves de comunicación textual, de la escritura, de cómo estaba, cuál era la situación en un lugar concreto, en el campo, en Cuenca, en el astillero Bazán de Ferrol, o lo que fuera, todo se informaba a través oral, pero también a través de la carta. La carta tenía que ir con claves para que no fuese detectada la carta en caso de caer en manos de la policía. ¿Y cómo te cooptaron para ese aparato del partido? ¿Cómo me cogieron? Bueno, yo cuando tuve que salir de España por las huelgas generales de Vigo, pues a mí, como ya había cumplido 4 años antes en el penal de Palencia, pues ahora me iban a caer encima 12 años y medio. Entonces el partido me dice que me tengo que retirar a Francia, me tuve que exiliar, tuve que escapar rápidamente, tuve que abandonar a mi familia, a mi hijo, a Carlos, a María Jesús. Ellos siguieron trabajando aquí y yo tuve que irme. Entonces yo era diseñador de aquella, dibujaba bien, creo, ¿no? Entonces pues el partido pues me recluyó bueno, pues tú vas a trabajar en este frente independientemente de que hagas otros frentes políticos también, de venir clandestinamente a Galicia, de tener determinado tipo de cometidos en la ilegalidad en Galicia, pero ya con otro nombre, con otro pasaporte, dentro de la más rigurosa clandestinidad. Así nos movíamos la infraestructura en aquellos tiempos del franquismo. No estábamos sentados al sol. Fue un trabajo muy duro y si caías te podían caer 20 años encima. Y sin embargo salimos adelante y salimos adelante con toda la energía y es necesario que la juventud de hoy, las nuevas generaciones sepan, no lo digo por mí, creedme, lo digo por toda una cantidad de generaciones de mi edad que hemos sufrido y hemos pasado por esto. Unos hemos tenido estos trabajos en la mano, otros no han tenido estos trabajos a la mano, pero hicieron otros cometidos de compromiso, de seriedad, de disciplina.
aquella disciplina. Hombre, no digo que sea necesario llevarla hoy a efecto, pero hoy la lucha sin disciplina no hay nada. Y ahí tenemos a otros compañeros de otros países, como el australiano este que está siendo buscado, que está en cárcel, ¿verdad?, de Wikileaks, y que la CIA americana le quiere condenar a muerte seguramente si lo coge, ¿verdad? Hay muchos tipos de lucha en el mundo que necesitan todavía este tipo de infraestructuras. La juventud tiene que ser consciente de que nada le va a ser regalado por parte del sistema, tiene que conquistarlo. Nuestro responsable en los temas de falsificación documentaria era Domingo Malagón. No solamente hacíamos pasaportes, carnet de identidad, hacíamos todo tipo de documentación necesaria para que el dirigente de partido o el militante de partido que lo necesitara y fuera necesario, pues tuviera una documentación determinada. Y Domingo era un hombre que había estudiado en San Fernando, era un gran pintor, era un gran restaurador en el Museo del Prado, creo recordar, vinculado también con Valencia, era un hombre de una seriedad y de una pulcritud en el trabajo exacta, precisa. Parecía un hombre del Renacimiento. Su mirada era una mirada que iba más allá del propio papel, del propio lienzo. Era un hombre, dominaba muy bien la acuarela, dominaba muy bien el óleo, dominaba muy bien el empaste de colores. Nos exigía mucho, ¿verdad? En el momento del rasgueo no podía haber equivocación. Cualquier equivocación podía ser suficiente para que en la frontera hubiera una caída. ¿Y a ti te impresionó mucho trabajar con él? Hombre, naturalmente, era gente mayor que yo, me impresionaba mucho por su seriedad, me impresionaba mucho por su capacidad de trabajo y por su profesionalidad, por su entrega. Entregaron toda su vida, eran grandes artistas, grandes fotógrafos, grandes cineastas, en muchas tareas, ¿verdad? Y era gente muy comprometida y muy disciplinada. Esa disciplina fue imprescindible, siempre me encantó. No sé si tú conociste a la gente que trabajaba en Pirenaica, en Radio Pirenaica. Ah, sí, claro. Yo, por ejemplo, he estado en la en Radio España Independiente en Praga. Estuvieron en varios sitios, ¿no? Para que la localización no fuera. En la Pirenaica estuve en Praga. Aquel hombre, su director, que se llamaba Diablos, bueno, aquel hombre. Era un gran periodista y era un gran comunicador. Era un gran comunicador, era un gran compañero como director de radio, ¿verdad? Me consta que no era un hombre censor. Hay hoy en los medios de comunicación actuales en España directores de medios de comunicación que son más censores que lo era aquel hombre en Radio España Independiente. Radio España Independiente fue el horizonte de libertad acústica que teníamos en España. Habla Radio España Independiente, emisión pirenaica, transmitiendo por onda media de bla, 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 bla. Entonces, Mendezona era el gran director. Era un hombre de pronta palabra, era un hombre de ideas muy claras y era un dirigente muy claro que tenía mucha información de todos los medios de comunicación del mundo, pero después sabía transmitirlo muy bien y con lenguaje muy sencillo. Un gran comunicador. ¿Y en el exilio conociste a Pasionaria también? Sí, a Pasionaria la conocí en el Comité Central, en varios comités centrales en Francia, y después también estuve en su casa en Moscú. En tiempo que estuve allá en Moscú, pues también, y a su hija y a su nieta. Pasionaria era una mujer muy observadora, muy cariñosa, muy riquiña. Pues ella para el PC significaba, por primera vez, ya en los años 50, por primera vez se hablaba del papel de la mujer en la lucha.
cosa que caía extraño en Europa, la mujer en la lucha, la mujer está en el trabajo, está en la casa, no en la lucha, y sin embargo, ¿verdad? Veíamos como en el caso de Vigo, por ejemplo, el 50% de la mujer trabajaba, pero trabajaba en las conservas, ¿verdad? Eran miles de mujeres trabajando en las conservas, en las fábricas de Loza, Álvarez, ¿verdad? De serigrafía, etcétera, etcétera. Es decir, que la mujer era un componente más junto con el hombre en el trabajo. Y eso después lo veíamos en el campo también, en el campo español la mujer trabajaba, y en las fábricas, en el textil catalán, la mujer trabajaba también. Entonces el partido tenía todo esto a mano, y la mujer fue una incorporación natural, no fue una incorporación intelectual únicamente a nivel de razonamiento cultural, no, fue un razonamiento natural, fue en la práctica, pues las conserveras pasaron al partido. Unas podían comprometerse más, otras podían comprometerse menos. Nunca hemos tenido comités de mujeres, hemos tenido comités mixtos de mujeres y hombres. Por ejemplo, en el comité de Factorías Álvarez eran 5 mujeres y 2 hombres, creo recordar, en el comité de Álvarez. Y después había células de mujeres solas y de hombres solos, pero la mujer se incorporó de una manera natural en la lucha y en las barricadas también, en la calle, en el enfrentamiento con la policía. Y eso Dolores ha tenido la idea muy clara de lo que representaba el feminismo, aquel feminismo de Dolores de los años 60 en el 6º Congreso conecta perfectamente con el feminismo que hoy defendemos. Estamos en Vigo, Vigo está en la parte más occidental, un poquito más allá, desde aquí arriba, desde el monte en que estamos, pues casi nos ponemos de cuclillas y vemos Nueva York está allí, Vigo está aquí, y aquí abajo está Factorías Vulcano, uno de los enclaves de la lucha contra el fascismo en España, un enclave obrero. Era construcción naval, sigue siendo construcción naval, vamos a ver si la reconversión de este sector puede salir adelante de manera positiva. Aquí en Vulcano, junto con los otros astilleros vigueses, astilleros Barreras, astilleros Freire, Cardama, etcétera, etcétera, junto con los astilleros de Ferrol, Astano, pues han realizado luchas contra el fascismo ya desde los años 60 por reivindicaciones, por las nuevas representaciones sindicales dentro del sindicato vertical. Nunca hemos padecido la enfermedad de limpiar las cañerías del sindicato vertical para crear comisiones obreras. Hemos hecho un nuevo sindicato, hemos hecho una nueva elección, hemos partido de una nueva limpieza general de la representación a partir de la asamblea de fábrica, de la de aquí y de las de todas las fábricas de España. Recuerdo la estándar eléctrica de Marcelino Camacho en Madrid, ¿verdad? Recuerdo la naval de Bilbao y recuerdo tantas otras navales de España, lugares de conservas, centros de construcción de Loza, etcétera, etcétera. Factorías Vulcano, un símbolo de la lucha obrera. Y Carlos, ¿cuánto tiempo llevas militando en el partido? Pues mira, yo ingresé en el partido en los años antes de irme para Moscú a estudiar, he ingresado en el 1958. Entonces yo era, bueno, pues un jovencito, y a partir de ahí, como tantos otros jovencitos compañeros, ¿verdad?, pues ingresamos en el partido. Un señor que era profesor de inglés pues nos llevó, nos condujo un poquito, nos explicaba, y para nosotros en aquel momento el ejemplo de la Unión Soviética, los avances de la Unión Soviética, la juventud trabajadora, la juventud estudiantil en la Unión Soviética, bueno, pues era un paraíso, ¿verdad? Aquello después hemos visto que al paso de los años han cambiado las metas, han cambiado. Hoy, sin embargo, sin olvidar los pasos que el socialismo tiene que dar, la conquista del socialismo tiene que dar en el mundo, el ejemplo de la Unión Soviética ha sido emblemático en la educación de nuestra generación. ¿Y cómo era el partido cuando tú entraste? Pues mira, el partido cuando yo entré era un partido súper clandestino. Era un partido
de simples contactos, ser un partido de miradas, ser un partido que, bueno, pues gente como a mí, que el padre le condenaron a muerte y tuvo que escapar y tuvo que vivir escondido 5 años, ¿verdad? Tantos otros familiares pues fueron fusilados o fueron perseguidos. El partido quedó deshecho prácticamente aquí y en el resto del país. Podían vivir militantes, pero lo que es conjunción de fuerza militante no existía. Hasta los años 58, 60. A partir del 60 y en particular a partir del Congreso, del sexto Congreso del Partido Comunista de España, las cosas empiezan a cambiar. Y empiezan a cambiar en el sentido de que hay un nuevo enfoque de cómo organizar la sociedad, de cómo organizar los centros de trabajo y sobre todo de cómo tener una nueva idea de cómo conseguir las libertades en este país, brisando, abriendo el franquismo, cuarteando el franquismo a nivel de universidades, a nivel de fábricas, a nivel de campo, a nivel de centros de trabajo. En ese sentido, Santiago Carrillo, hay que decirlo, ¿verdad?, aunque con cariño lo digo, haya hecho el cerdito en sus últimos momentos yéndose del partido y votando al Partido Socialista, ¿verdad? Aquel gran secretario general que hemos tenido en el sexto Congreso ha tenido una visión clara y evidente junto con el Comité Central nuevo elegido para dar apertura a la nueva juventud en el interior del partido. Yo he ingresado en el partido, he ingresado en el Comité Central del Partido Comunista de España después del sexto Congreso, después del 61. Entonces ahí es cuando a mí me eligen del Comité Central aquí por Galicia, junto con algún otro compañero de Ferrol, verdad que ya no está. A partir de ahí, pues, ¿cuál es nuestra tarea? La tarea es educar, cuidado, educar con mayúsculas, y educar es concienciar. Y el único partido que en España ha educado a sus militantes en la dictadura y después de la dictadura ha sido el Partido Comunista. El tema de la educación, el tema de la cultura, por eso el Partido Comunista hoy en día, en el 2021, sigue siendo el partido político más culto, porque sabe hacia dónde vamos, sabe dominar la estrategia. Tenemos que caminar con otros compañeros de viaje, evidentemente, y muchas veces pues, nuestros postulados pues, tienen que relegarse al de la mayoría, pero estamos ahí sin esa educación, sin esa cultura política y sin la disciplina, no marchamos adelante. Porque el ejemplo de cuando Marcelino Camacho propone el no salir del sindicato vertical, sino que es modificar la estructura de la representatividad de la clase trabajadora en España, fue un gran boom. Pero fue un gran boom, cuidado, para toda Europa. Era hacer un nuevo sindicato, construir un nuevo sindicato a partir de la representatividad directa. Y esto fue nuevo, querido camarada del estándar de Madrid. Esto fue nuevo en España, esto revolucionó todo. Y eso nos permitió a nosotros pues, el tomar contacto con montar asambleas en Cangas, en Moaña, en Ferrol, en Ourense, en Tui, en todos los lugares de Galicia, más allá en Asturias, en el País Vasco, en toda España, eran miles y miles de asambleas, ¿verdad?, que en el barrio, en los núcleos de trabajo, en la universidad, en los institutos y fundamentalmente en las fábricas, ¿verdad?, la asamblea era sagrada. La asamblea se construía ya en letras mayúsculas. La asamblea, o que dijera asamblea iba a misa. Lo que decía la asamblea era lo que había que hacer, ¿verdad? A veces la asamblea, debido a la prontitud del tiempo, no era por ahí el tiro, había que rectificar un poco, pero bueno, eran los primeros momentos de la creación de comisiones obreras y eso poco a poco, con el tiempo se ha ido consolidando. Más tarde, años más tarde, ya conquistada la democracia, hemos conseguido pues, una nueva unidad con los compañeros de UGT y los compañeros aquí en Galicia de la INTG nacionalista. Coincidimos y no coincidimos en muchos planteamientos sobre reforma laboral, sobre la lucha por los salarios, sobre la lucha por los derechos, pero hay un proceso unitario nacido en el tiempo del franquismo. Lo mismo que hay un proceso unitario a nivel político para la representación
y la defensa de los ciudadanos en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los centros comarcales, etcétera, etcétera, en donde la unidad y el planteamiento unitario nacido en los tiempos de la fosa del franquismo, de la ilegalidad del franquismo, pues nos vale hoy de experiencia para salir adelante con otro tipo, con otro horizonte diferente, mucho más allá, más institucional de lo que es la unidad de la izquierda. Hoy en día la unidad de la izquierda es imprescindible en todo el país, evidentemente, pero es imprescindible no solamente en el Congreso de Diputados. La unidad de la izquierda es imprescindible en el Ayuntamiento de Vigo, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento del País Vasco, en el Ayuntamiento de Andalucía, en los ayuntamientos, en las universidades, en las fábricas. La unidad de la izquierda es imprescindible para ganar el poder para el pueblo, porque es el pueblo el que tiene que... ¿Cómo conseguir? Sí, pero eso tiene el secreto de la preparación ideológica, el secreto de la cultura, de la educación militante. Un partido sin educación militante, un partido sin disciplina, pues se convierte en un partido en donde la compra de concejales o la compra de delegados pues es posible, como sucede hoy en día en otros partidos de tránsfugas, ¿no? El transfugismo en el partido es más complicado. No veo yo un partido comunista con tránsfugas, independientemente que las hayamos tenido. La fuerza militante nuestra nace en la piedra angular del partido dentro de la dictadura. El partido es esa piedra angular de la lucha y de la organización de amplios sectores sociales, incluso de indicador amplios sectores económicos para la elaboración de alternativas al viejo franquismo y de alternativas a la nueva democracia. No por casualidad la actual ministra que tenemos hoy es una, perdóname Yolanda que te lo diga así, es una gran estratega de la negociación. Esto no se aprende en los libros, esto no se aprende de la noche a la mañana, esto lo has aprendido con tu padre en la fábrica, en los barrios, en la militancia cotidiana. Ahí es donde se aprende la verdadera experiencia que tú tienes hoy, el verdadero papel que tú puedes tener incluso el día de mañana, querida Yolanda. No te lo digo para besarte los pies porque siempre hemos sido íntimos amigos, íntimos camaradas, evidentemente, pero esto que tú eres hoy lo has aprendido de tu padre, lo has aprendido de los compañeros de Lastano y de otras fábricas de Ferrol y de otras fábricas de Vigo también. La experiencia toda está en este momento en ti. Por eso la gente tiene confianza, naturalmente, en todas estas... me estoy enrollando demasiado, me estoy perdiendo demasiado. Aquel cariño, aquella... cuidado. Recuerdo cuando con su padre, pues a las puertas de la cárcel donde él estuvo, aunque a mí me destinaron a otro penal, al penal de Palencia 4 años, pero él también estuvo en la cárcel y es ahí en donde se forjaba pues esa gran amistad, esa gran disciplina militante en donde nuestra Yolanda pues se ha cultivado, se ha educado. No es una mujer que haya salido de la Universidad CIALE, no es una mujer que haya salido del laboratorio político como otros partidos, ¿verdad?, que crean a esos líderes, ¿verdad?, los enjabonan, los enguapecen y salen al mercado. Nosotros tenemos otra educación porque tenemos otra militancia, porque es la militancia comunista.